Muy buenos días, Carolina, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Alberto. Pues no tan bien como tú, Se me ve la cara de felicidad, ¿no? Un verano te ves. estupendo, maravilloso. Oye, bienvenida. Enhorabuena porque ha cambiado tu rol desde la última confidencia que hicimos, desde vice a presi, en tu doble gorra, tanto de Carolina Roca, Grupo Roca como gorras prima, ¿no? Así que enhorabuena por el nombramiento y un orgullo para todos los que estamos en este sector. O sea que Muchas muchísimas gracias. gracias por representarnos. Carolina, yo quería iniciar la confidencia con una situación que yo estoy sintiendo últimamente, ¿no? Igual que yo digo mucho a mis equipos, ha habido momentos difíciles en los que tenía muy claro qué camino tomar. Es verdad que me equivocaba, ¿no? Yo fui aquellos que dijo lo del aterrizaje suave en vez de la torta que nos dimos, ¿no? O sea, que hay veces que marcas el camino y te equivocas, pero por lo menos tenías claro. Ahora, dependiendo a quién escuches, te cuentan sus verdades que son absolutamente contrarias, ya no diferentes, son contrarias, ¿no? Desde el que va de maravilla y es el mejor momento de toda la historia de los últimos 50 años, hasta el que, uff, la que viene, no nos enteramos la que va a llegar. Entonces quería que tú en esa doble gorra que tienes de interviniente dentro del sector y por supuesto representante del sector, me contaras un poco cómo ves la situación actual, ¿no? Y por supuesto limitándonos al mundo de la obra nueva y en lo que más a ti te afecta, que tiene que ver con el mundo residencial, ¿no? Así que esa es la primera pregunta. ¿Cómo lo ves? ¿Me puedes sacar de esa incertidumbre o de esa incógnita que tengo? A ver, entiendo que haya situaciones contrapuestas, ¿eh? Porque yo creo que pero la situación contrapuesta es cuando contrapones lo que nos está sucediendo en el día a día frente al que hace un análisis lógico sobre la situación macro. Es decir, tú haces un análisis aplicando racionalidad con los datos macro y la situación internacional, los costes de las materias primas, el incremento de los tipos de interés. Al final, la conclusión es que la demanda se tiene que detraer, ¿no? O sea, va a haber más escasez de financiación. Es lo que la lógica te dice, ¿no? Eh, es verdad que el año 2022 lo empezamos diciendo, oye, esto va a pasar, o sea, va a haber una caída en las ventas, una caída en la producción, pero tenemos que tener en cuenta que venimos de un dato, ¿no?, muy elevado de 650.000 transacciones, que es fuera de lo normal. Entonces, digamos que el discurso durante el año 2022 ha sido, oye, es que aunque caiga, incluso hablamos de porcentajes de doble dígito, de 20%, ¿no? Que veremos grandes titulares de desplome en las ventas, ¿no? Pues realmente nos encontraremos en una situación de termómetro del sector sano, porque estaremos en 500.000 transacciones, que sigue siendo el dato sano de transacciones a nivel nacional. Pero la verdad es que empezó el 2023 con esa idea de, bueno, vamos a estar preparados para esa caída y ese efecto de traslación de la situación de la economía general a lo que es ya el sector inmobiliario. Y la realidad es que no se ha ido produciendo. O sea, la realidad es que los datos de transacciones son los que son. Luego nos vamos cada uno a nuestras empresas y vemos que, bueno, pues a lo mejor hubo un descenso de ritmo de ventas a principios de año y tal, pero sin embargo tenemos que reconocer que la vuelta del verano ha sido muy buena en lo que es reservas, ¿no?, y ritmo de ventas. O sea que es un impasse en el que esperamos que en un momento dado se produzca esa caída, que no va a ser un aterrizaje suave, que tendría que ser una caída, bueno, pues hablando de esos 20%, pero que como venimos de una situación muy, muy abultada, no es, digamos, un bombazo a la línea de flotación del sector, ni muchísimo menos, sino que nos devuelve a números bastante saludables, pero es que ni eso se está produciendo.
ni siquiera esa Pues caída de... yo la verdad es que cuando has empezado diciendo si nos atenemos a la situación macro y a lo que se supone que por lógica debería pasar, la pandemia me enseñó algo y es que las previsiones son mentiras, ¿no? En aquel momento todo el mundo decía que iba a ser el crack, que nos íbamos a ir a la porra, que aquello se iba a hundir. Yo empecé a hablar en aquel momento de lo que yo llamé el sueño húmedo inmobiliario, ¿no? Y es cierto, y sí, eso pasa, pero resulta que el inmobiliario es fuerte y la vivienda se considera, y empezamos a ver históricos como nunca los hubo, por eso digo históricos en la historia, de récords de ventas. Y no, pues ahora es que todavía hay ERTES, pero se acabaron los ERTES y seguíamos con récords de ventas, ¿no? Entonces, yo aprendí que lo que diga la macro y lo que le pasa al sector inmobiliario, además me centro dentro de obra nueva, porque es cierto que el ritmo de ventas general está bajando, pero el de obra nueva a lo mejor tiene otro mundo, ¿no? Mientras en un lado bajan los precios en segunda mano, en otro lado en obra nueva suben los precios. Entonces, eh, dices que estáis notando una vuelta del verano divertida, ¿no? Por lo que estoy entendiendo, y sin embargo es cuando ahora están empezando los periódicos a intentarnos convencer de que las cosas van mal. ¿A quién creemos? ¿Al que de verdad está en el día a día o al que se basa en lo que tiene que pasar que no viene? Hombre, lo que tenemos que... Porque yo creo que un poco la explicación que da algo de sentido a este contrapunto tan extremo, ¿no? de mensajes, es la peculiaridad del sector inmobiliario en la que nos encontramos ya desde hace años, pero muy acentuado en estos últimos años, donde la oferta es mínima. Entonces, ante una oferta mínima en un sector, ¿no? Sea el que sea, cuando hay una escasez de oferta tan brutal, por mucho que la demanda se vea afectada por cuestiones que le restan de una forma importante, ¿no? Su capacidad adquisitiva, pues es que al final, cuando hay tan poco producto, al final lo que sucede es que se produce una traslación. Los hay que cada vez menos pueden acceder a vivienda y sin embargo son las otras capas con más capacidad, con más poder adquisitivo, las que van desplazando a esas otras y adquiriendo el único producto que hay, ¿no? O sea, tanto eso yo creo que es tanto en vivienda de obra nueva como en segunda mano, que al final eso es lo que provoca esa traslación continua de la demanda, aunque se vea reducida, pues como hay muy poca oferta, va trasladando y va dejando fuera a una importante parte de la demanda que luego encima vierte en el alquiler y ya se crea una tensión en los alquileres horribles, ¿no? Entonces, yo creo que esa es, o sea, no es a quién hay que creer, es que por mucho que te cuenten que es cierto, ¿no? Que hagas un análisis o te pongas catastrofista en decir, oye, es que ojo que vienen mal dadas, ojo que la demanda, que se resta su capacidad, pero es que hay tan poca oferta donde tiene que haberla, porque Sí, sí, claro, sí, sí. aquí el problema es que también se da la situación sociológica, ¿no? de esa concentración hacia las grandes ciudades. Entonces hay tan poca oferta que realmente pues no nos vemos afectados. El sector, los industriales mucho menos, los industriales que son los promotores, los productores de vivienda de obra nueva, mucho menos, porque si en algún momento se nota algo es en la segunda mano. Volumen, ahora que hablas de segunda mano, primera mano, volúmenes. Parece que llegamos a las 100, luego bajamos un poquito a las 90, ahora no sé si estamos en torno a las 85, 80 y 80. ¿Cómo ves el volumen general del sector, independientemente de precios o no precios o ritmos de ventas? ¿Crees que vamos a seguir con este ritmo? ¿Vamos a bajar, como dicen algunos, un poquito en la producción por los miedos a sacar producto en situación de incertidumbre? ¿Vamos, sin embargo, a llegar a esas 120.000 viviendas o 150.000 viviendas deseadas por todos? ¿Cómo ves tú la capacidad del sector? No la capacidad, la realidad del sector. La capacidad ya La sabemos que es real, de producir, la real. ¿Crees que vamos a tener ese ligero descenso en el volumen total o por el contrario hombre, nos vamos a... la realidad es que yo la verdad es que es el primer indicador que miro para ver la salud del sector o concretamente del sector promotor constructor. El primer indicador es el número de visados y no tanto el número de visados como el de viviendas terminadas, porque al final es cierto que las viviendas terminadas son proyectos iniciados hace 2, 3 años, pero sí que
al final ves como hay siempre un decalaje importante entre la cifra de número de visados y las viviendas entregadas incluso 2 años después. Entonces Sí. yo me gusta ver la serie de viviendas entregadas, porque al final es lo que realmente, ¿no?, se ha construido, Yo, se ha producido. yo creo Entonces, que la serie perfecta sería la de viviendas reservadas o viviendas contratadas, ¿no? De contratos de compraventa privados. Ese sería sí, quizás el indicador más actualizado, ¿no? No 2 años después. sí. Pero bueno, que la cuestión es que mirando ese indicador, que para mí es el fundamental, yo ya sabes que de nuestro discurso desde la asociación es que, ojito, que llevamos muchos años, llevamos 15 años infraproduciendo vivienda y nos tenemos que poner las pilas y tenemos que recuperar un ritmo de producción Por que eso, por eso te pido, Carolina, no lo deseable, sino tu visión de la realidad. No y, cuánto deberíamos estar haciendo ni nada, sino ¿crees que vamos a está bajar de esas sucediendo. 80.000? ¿Vamos a bajar de esas 80.000 o vamos a subir? Es que el problema es que estamos bajando. O sea, el Estamos problema es bajando. que el dato es que estamos bajando. O sea, que lejos de, bueno, de convencer, de que no es convencer, o sea, de hacer ver que este sector es un sector muy peculiar, donde la oferta está muy por debajo de la demanda, donde la obra nueva tiene muchísimo recorrido, eh, donde tenemos que centrar todos nuestros esfuerzos en profesionalizar, y lo estamos consiguiendo, profesionalizar el sector. Aún así, no somos capaces de atraer la inversión necesaria, ¿vale? O sea, el hecho, esa detracción que se está produciendo, esa reducción de número de visados que se está produciendo, que tampoco es alarmante, ¿no? Pero se está produciendo cuando deberíamos estar todo lo contrario, incrementando el número de Incrementando. visados, pero sí que estamos en un dato actual de decrecimiento del número de visados, insisto, no alarmante, pero es lo contrario a lo que deberíamos estar haciendo, porque deberíamos estar creciendo también a cifras de 2 dígitos, ¿no? Eso yo veo claramente que no es porque no se le vea recorrido al sector o que porque al sector se le vea, se le tenga algún miedo, ¿no? El wait and see, yo creo que es porque, no, porque ahora ha llegado el momento en el que nos tenemos que pelear por atraer esa inversión, ¿no? Hemos estado 10 años donde hemos sido un poco, bueno, abrías la puerta y tenías La guapa del muchos baile, sí, llamándote sí. a tu puerta a querer ver proyectos, iniciar proyectos. Ahora no. Ahora realmente, bueno, pues la cosa está muy complicada, han cambiado las políticas monetarias y ya no somos el niño bonito, o sea, ya no damos unas rentabilidades que los demás se quedan muy atrás, ¿no? Entonces, yo veo que ese es el problema, que el sector sigue tirando bien, el sector no debería asustar porque no es que preveamos, veamos, es que se ve una consistencia por una irregularidad, que es una falta de oferta continua durante 15 años, pero la hay, esa Sí, sí. irregularidad la hay y tiene sus efectos. Y no somos capaces de atraer la inversión porque han cambiado esas políticas monetarias y porque, bueno, porque el mundo es muy grande y hay otros sitios donde invertir y conseguir rentabilidades. Y lo que está claro es que el tejido productivo, o sea, como país no tenemos el capital necesario para acometer la inmensa inversión que necesita el poner al día el equilibrio entre la oferta de vivienda y la demanda. Bueno, Carolina, yo creo que aquí yo creo que está surgiendo, ¿no? Una problemática en lo que dices tú, el descenso de la producción de nuevos proyectos inmobiliarios. Quizás a lo mejor habría que repartirlo en las tres realidades del sector, ¿no? Yo siempre he diferenciado el sector entre los grandes cotizados, que tienen otra manera, otro gobierno corporativo y que efectivamente se exigen unas rentabilidades que quizás el día de hoy ya no está dispuesto a pagar. Es decir, un proyecto inmobiliario ya no puede dar las rentabilidades que daba antes, porque hay un segundo nivel de clientes, los clientes que yo denomino de toda la vida, medianos, eh, que sí están dispuestos a hacer proyectos con un 10, 12, 14% de rentabilidad por proyecto, que si eso lo anualizas, claro, eso ningún fondo internacional está dispuesto a tener una rentabilidad anual de un 4, un 6 o unas tires tan bajas, ¿no? Entonces, aunque luego lo de las tires es engañoso, ¿vale? Pero estamos ya ese tipo de mediano pequeño en la que sí que se ve que puede producir más vivienda, y luego está el pequeño, ¿no? El que la incertidumbre, la no necesidad, a lo mejor le dice, oye, pues me aguanto el suelo,
o no me meto hasta que no lo vea más claro, o a lo mejor incluso los problemas que está habiendo de financiación, ¿no? Que al tener los bancos elegir a quién financiar y no tener que pelearse tanto como antes, ¿no? Eh, pues a lo mejor dice, oye, yo financio a Grupo Roca en vez de financiar a promociones inmobiliarias del Paquito, porque me da mucha más garantía, ¿no? Y entonces, ese grande que no produce porque los números no le salen y ese pequeño que no produce por falta de financiación y arrojo, ¿no? en la decisión, eh, tiene sentido que el número total de proyectos decrezca, ¿no? El volumen Claro. total de viviendas iniciadas, porque estoy en esa dicotomía, es decir, lo vendo todo lo que tengo sale adelante, incluso los precios ahora no están subiendo. Hay estadísticas que el primer semestre comparado con el semestre anterior, estamos un 115% por encima en precio, no hablo solamente, no hablo en unidades, sino hablo en precio por encima del año anterior. Es decir, y hablo de estadísticas, no de entregas, hablo de la realidad del sector, lo que está pasando en las oficinas de venta. Pero sin embargo tienes la problemática de lo que tú dices, coño, yendo las cosas bien, haciendo las cosas con sensatez, vendiéndose todo el producto antes de la entrega de llaves, incluso con incrementos de precios interesantes, resulta que en vez de apostar, la gente se está yendo, ¿no? Ujú. Y es un poco como anecdótico, ¿no? O atípico, ¿no? El que esté pasando lo que estamos describiendo, ¿no? Ujú. Sí, tienes toda la razón. O sea, es verdad que hay como tres distintos esquemas, ¿no? O figuras de promoción, de promotor, y ciertamente la intermedia, ¿no? La tradicional es la que menos, la que más piensa en el sector como industrial, no como un financiero, ¿no? Entonces, a ese yo creo que afecta menos y realmente sigue con su modelo de inversión y su modelo de reposición de suelos y su modelo de financiación, como ha seguido siempre, teniendo claro que al final el producto se vende, ¿no? O sea, y se Sí, le pero gana. que es realidad, ¿eh? En Sí. eso nadie está engañando, por mucho que Pero digan menos afluencia. lo que ocurre es que las otras dos patas y especialmente yo veo la de las promotoras que dependen muchísimo, porque actualmente ya casi todas las promotoras dependen de algún tipo de fondo de inversión, ¿eh? Pero las cotizadas, las más grandes, es que ahí yo ya me pierdo, o sea, su analítica a la hora de tomar decisiones en continuidad de inversiones o no, no es inmobiliaria, es financiera. Entonces, ahí estoy viendo o estamos viendo cómo por mucho que se explique o por mucho que se justifique, ¿no? La realidad del sector promotor-constructor, pues bueno, luego se toman decisiones que son contrarias a lo que tú estás indicando. De todas formas, te digo que desde Asprima, este curso académico nos hemos puesto como uno de los objetivos el hacer como un grupo de trabajo involucrando también al Ayuntamiento de Madrid, a la Comunidad de Madrid, donde hacer como un portfolio institucional con todos los promotores. O sea, al igual que las cotizadas hacen sus roadshows para captar inversión, pues hacer eso mismo, pero global, ¿no? Para toda la Comunidad de Madrid, ofreciendo los servicios bueno, o el portfolio de todos los promotores que podemos acometerlo, o promotores, operadores, financiadoras, entidades financieras, bueno, para ponerle el paquete revestido como no, como en el lenguaje en el que hablan esas fondos de inversión con criterios mucho más financieros, ¿no? Pero dejando bien claro que es que en España hay una gran oportunidad para ver si de esa manera conseguimos que, como dices tú, y de repente cogen y se van, ¿no? Sí. Bueno, a ver, había gente en su momento que tachó la llegada como de un fracaso, etcétera. Yo siempre dije que esta llegada salvó el sector inmobiliario. El sector inmobiliario Realmente estábamos muy mal salvó al y nos sector. salvaron de la basura. Y además, si no fue con esas primeras compras, con esas primeras inversiones que todos pensábamos a ver quién va a ser el primero, y vino alguien de fuera y las hizo, pues todavía lo mismo estábamos durmiendo los laureles aquellos, ¿no? O sea, Totalmente. que vinieron. Lo que pasa que es cierto que las rentabilidades a lo mejor que se pedían antes, ahora el sector no es que no pueda darlas, es que como hay sector de ese segundo nivel que a lo mejor se conforma con unas rentabilidades más bajas, pues evidentemente el suelo no va a bajar hasta darle la rentabilidad que él piensa, ¿no? Porque si hay otro que viene y lo compra a un precio más alto porque ya tiene su tiro, ya tiene su yield encajado, pues a un 10,5, a un 11 o a un 12, pues si no necesita un 18,
pues el suelo no va a bajar, ¿no? El famoso el suelo está caro y no me salen los números, ¿no? Bueno, no te salen a ti, hay otros que sí, porque realmente no hemos parado la producción. No sé si tú te atreverías a dar una cifra, si serán 65, 70, 60. No lo tengo claro, pero está claro que no van a ser las 85, ¿no? Las Mm. 85.000, ¿no? Entonces, Bueno, yo espero que no no está. bajen tanto, ¿eh? O sea, sería 70 viviendas, sería un fracaso, pero vamos, espero que baje lo mínimo para poder empezar a emprender el camino de incrementar. Pero ahí, hilando con lo que estabas diciendo, y esa tercera pata, ¿no? De quizá ese promotor que le cuesta más acceder a la financiación, eh, bueno, es que el sentido este del portfolio no es para captar grandes fondos soberanos o eh, es que hay mucha financiación por el mundo, es que hay muchas Sí, formas de financiación, o sea, hay family offices que les puede interesar en un momento dado con una totalmente. rentabilidad. Lo que pasa es que bueno, no tenemos esa cultura en España de ir a No. salir a buscarnos y tenemos que empezar a tenerla. Igual que no Y al, tenemos y la al pequeño le cultura cuesta, ¿eh? en nuestro sector de más que la financiación promotor y estamos totalmente bancarizados, ¿no? Y cuando, oye, pues van surgiendo, ¿no? Financiación crowdfunding, o sea, eh, otras formas de financiación porque tenemos que buscar, porque con lo que hay y si nos limitamos a las fórmulas que conocemos y que hemos trabajado históricamente en España, que es la financiación bancaria, es que Bancaria. aparte de tener escasez de mano de obra para producir, vamos a tener escasez, porque cuéntale tú a las entidades, a las 5 entidades financieras que en este momento son las No hay únicas más. que es que tenemos que duplicar la producción, ergo duplicar la financiación promotor, ¿no? A ver qué te contestan. Bueno, lo mismo ahora que está bajando la financiación al privado, ¿no? Eh, tienen un poco más de interés en la Sí, financiación de obra nueva, ¿no? Porque al sí, pero final no como esta, para la duplicar. gente, esta gente tiene Ni, la ni hipoteca. De todas formas, pensemos ni pensemos que tampoco es- entrarán en guerra de precios, o sea, yo creo Tampoco que creo que seamos conscientes de duplicar la capacidad. Ni siquiera tenemos capacidad productiva, que esa sería otra charla diferente, pero no tenemos el arrojo, la capacidad ni las ganas de duplicar de 80 a 160.000, porque están los famosos techos de cristal del tope de viviendas por empresa, está la famosa SPIS del suelo está muy caro y no baja. Es decir, esto lo hemos vivido ya durante los últimos sí, 35 años, sí, entonces lo no, que pasa es somos que como somos. Bueno, somos como somos, Alberto, pero estuvimos durante, o sea, los años 70, 80, 90 y 2000 produciendo 250.000 viviendas al año. Es que esa era Totalmente de nuestra acuerdo. ritmo de producción. Que además cuadra con las 4 viviendas por cada 1.000 habitantes, cuadra con los ratios de nuestros vecinos de al lado. Entonces, el hecho de que llevemos 15 años con esta infraproducción y que además digamos, bueno, pues es que no llegamos a más, al revés, en cuanto se ajustan las costuras vamos a menos. Pues sinceramente eso crea un No lo gravísimo es. problema de tener una infraestructura social tan importante como es la vivienda totalmente deficitaria. O sea, si hablamos Abandonada. de las carreteras, los puentes, las centrales nucleares, las térmicas, pero esto, o sea, que es una infraestructura social crucial, pues es deficitaria desde hace muchísimo tiempo. Entonces, yo sinceramente digo, nos lo tenemos que tomar muy en serio. Yo no digo que de la noche a la Totalmente. mañana se duplique producción, pero tenemos que tomar esas medidas anticíclicas, que encima son muy fastidiadas de tomar, porque cuando tomas una medida anticíclica, a ver cómo donde ahí la política de vivienda tiene mucho que hacer y ser muy valiente para tomar esas medidas anticíclicas para ir preparando el camino y recuperar un ritmo de producción sano, porque si no vamos a estar perennemente con un problema de acceso a vivienda que al final eso permea a toda la sociedad, ¿sabes? O sea, crea problemas muy importantes. Como resumen, Carolina, de esta charla, y quitando la parte macro y de lo que debería ser, porque para eso está el INE, ¿no? Para la página web, para decirnos los números, bueno, los que tienen. eh, Me quedo un poco con la idea de lo que hemos charlado, que es posible que haya un descenso en el volumen total de producción de viviendas, de esas 80 y pico. No tenemos muy claro a cuánto, pero sí que parece que no estamos incrementando, sino que parece que estamos descendiendo un poco.
Me quedo con que los proyectos se están vendiendo y que además incluso has llegado a decir que esta vuelta del verano se hace con determinado optimismo, ¿no? Sí, Me ha sí, sí. sorprendido que sea anticíclico, ¿no? En vez de lo que dicen los expertos que debería pasar, parece que los costes de financiación, etcétera, no están echando para atrás al comprador final. No hemos comentado de costes de construcción, pero sí hemos hablado de financiación, en la que efectivamente va por barrios. Unos los tienen un poquito más difícil y hay que buscar fórmulas alternativas. Esto para cualquiera que lo oiga es una situación desde luego no es de un wait and see, aunque normalmente solo hablan por otro tipo de inversiones más corporativas, ¿no? No tanto de residencial, sino que somos vendibles, ¿no? Nos podemos ir fuera a sacar pecho y decir, oye, las cosas no van mal. Aquí la vivienda se construye bien, se vende bien, se entrega bien y es sano el día a día, ¿no? Con unos números absolutamente razonables, estoy contigo, deficitarios, pero desde luego desde el punto de vista de inversión absolutamente razonables. ¿Sería ese un resumen o quieres aportar algo más a esa visión? No, me parece perfecto el resumen, me parece perfecto. Lo acompañaría con la importancia somos atractivos, somos vendibles, pero siempre y cuando se tomen las medidas anticíclicas que necesitamos. Hay que tomarse muy en serio. No hemos hablado de los costes de construcción, pero precisamente vengo ahora del FESCOMAP y al final todos los constructores, pero yo también tengo mi gorra de constructora, eh, al final analizamos y decimos, oye, nos pesa mucho la subida de costes de las materias primas, de los materiales, pero lo que más nos pesa al final en los sobrecostes es la falta de mano de obra. O sea, salía hoy en el periódico, ¿no? Que de cada 10 empresas, 7 tienen vacantes que son incapaces de De cubrir. cubrir. Y eso al final calienta el mercado laboral y supone unos sobrecostes importantes, aparte de incumplimiento de plazos vamos, de hacer inviable los proyectos. Entonces, verdaderamente somos un país muy peculiar en lo inmobiliario, con muchísimo recorrido en la obra nueva residencial, eh, pero si se toman medidas, las medidas que hay que tomar, porque igual que digo que no estamos acostumbrados, hemos estado muy mal criados a la hora de atraer inversión y tal, igualmente te digo que en lo que es legislación urbanística o normativa urbanística, en lo que es tramitación burocrática por parte de la administración y en lo que es fiscalidad, junto con el problemón de la mano de obra, o nos lo tomamos en serio y ponemos y encauzamos esos 4 enormes problemones, o aunque esto sea un país de mucho recorrido, es muy difícil contarle a un fondo israelí o de Que se venga Emiratos para acá Árabes, a poner porque sus ahorros. claro, porque entre otras cosas es que puede tener recorrido. El problema es que no sabes cuánto tiempo es ese recorrido. O sea, hay recorridos que te encallas y tardas 20 años en sacar adelante tu inversión y eso no es vendible. Pues mensaje transmitido. Te agradezco muchísimo tu opinión. Como siempre, te iré llamando con periodicidad, como hemos hecho estos últimos años, ¿no? Para ver cómo va cambiando el ciclo, ¿no? Aunque muchas veces siempre decimos lo mismo, pero al final, oye, el sector se está manteniendo, los malos augurios parece que ya quedaron muy atrás y no lo hacemos mal del todo, no debe ser que no somos tan tontos como la gente decía. Así que infinitas gracias por tu tiempo, por tu amabilidad y por tu confianza. Bueno, y muchas gracias a ti, Alberto. Enhorabuena por esta iniciativa surgió en la pandemia, pero me parece fenomenal que la sigas manteniendo. Gracias a ti, desde luego. Un abrazo, Carolina. Eso. Hasta ahora.